El cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, resumen. Introducción. ¿En qué cuadrante está usted? Robert Kiyosaki comienza este libro revolucionario preguntándonos directamente, ¿en qué cuadrante estamos? Esta pregunta aparentemente simple encierra toda una filosofía de vida y una manera completamente diferente de entender el dinero, el trabajo y la libertad financiera. El cuadrante del flujo de dinero es una herramienta conceptual que divide a todas las personas que generan ingresos en 4 categorías fundamentales, representadas por las letras E, A, D e I. La E representa a los empleados, aquellos que trabajan para otros. La A representa a los autoempleados, los que trabajan para sí mismos. La D representa a los dueños de negocios, aquellos que poseen sistemas que generan dinero. Y la I representa a los inversionistas, quienes hacen que el dinero trabaje para ellos. Kiyosaki explica que todos generamos ingresos desde al menos uno de estos cuadrantes, pero que nuestro futuro financiero depende fundamentalmente de desde cuál o cuáles cuadrantes decidamos operar. Lo fascinante es que este libro no es solo sobre categorías laborales, sino sobre mentalidades profundamente diferentes. 2 personas pueden hacer exactamente el mismo trabajo, pero pensar de maneras radicalmente distintas sobre el dinero y el riesgo. Kiyosaki nos invita a examinar honestamente en qué cuadrante estamos actualmente y, más importante aún, en qué cuadrante queremos estar. Primera parte, el cuadrante del flujo de dinero. Capítulo 1. ¿Por qué no consigue un empleo? Este capítulo inicial es profundamente personal y autobiográfico. Kiyosaki narra su propia historia, contrastando las filosofías de sus 2 padres, su padre biológico, altamente educado pero que luchaba financieramente, y su padre rico, quien construyó un imperio empresarial sin educación formal avanzada. Esta dualidad marca toda su comprensión del dinero. El padre pobre de Kiyosaki constantemente le decía que estudiara mucho para conseguir un buen empleo en una gran empresa o en el gobierno. Su filosofía era simple: la educación conduce a la seguridad laboral, y la seguridad laboral conduce a la estabilidad financiera. Valoraba los títulos académicos, las prestaciones, el seguro médico y la pensión garantizada. Representaba perfectamente el cuadrante E. Por otro lado, su padre rico tenía una filosofía completamente opuesta. Él decía, ¿por qué trabajar para otros cuando puedes crear tu propio sistema y hacer que otros trabajen para ti? Su padre rico no buscaba seguridad, buscaba libertad. No quería un cheque seguro, quería construir activos que generaran flujo de efectivo constante sin requerir su presencia física. Kiyosaki explica cómo esta exposición temprana a 2 filosofías radicalmente diferentes le permitió ver que existían opciones, que el camino tradicional de escuela, universidad, empleo, retiro no era el único camino disponible. Más importante aún, comenzó a entender que la verdadera seguridad no viene de un empleador, sino de la educación financiera y de la capacidad de crear o adquirir activos. Este capítulo establece la premisa fundamental del libro: la seguridad laboral es una ilusión. Las empresas quiebran, hacen recortes, automatizan procesos. Los gobiernos cambian las reglas de las pensiones. La única verdadera seguridad viene de la educación financiera y de tomar control de tu propio destino económico. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Capítulo 2. Diferentes cuadrantes, diferentes personas. Aquí Kiyosaki profundiza en las características psicológicas y emocionales que definen a las personas en cada cuadrante. No se trata solo de lo que hacen, sino de cómo piensan, qué valoran y qué los motiva fundamentalmente. Las personas del cuadrante E buscan principalmente seguridad. Su frase característica es: estoy buscando un trabajo seguro con buenos beneficios. Valoran la estabilidad por encima de todo. Quieren saber exactamente cuánto ganarán cada mes, quieren tener vacaciones pagadas, seguro médico, plan de retiro. El sistema educativo tradicional está específicamente diseñado para crear personas del cuadrante E, personas que sigan instrucciones, que no cuestionen demasiado, que trabajen dentro de estructuras establecidas. El problema fundamental con la mentalidad E, según Kiyosaki, es que estas personas intercambian su tiempo por dinero de manera directa. Si no trabajan, no ganan. Y tienen muy poco control sobre cuánto pueden ganar, cuándo pueden tomarse vacaciones, o cuándo pueden retirarse. Su destino financiero está en manos de su empleador. Las personas del cuadrante A son los perfeccionistas, los que dicen: si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo.
Son médicos, abogados, dentistas, consultores, contadores, plomeros especializados, cualquier profesional que depende de su conocimiento o habilidad específica. Valoran la independencia y el control sobre su trabajo. Sin embargo, Kiyosaki señala la paradoja cruel del cuadrante A: estas personas no son realmente libres. Trabajan más horas que los empleados. No pueden tomarse vacaciones largas sin que su ingreso se detenga. Si se enferman, su ingreso desaparece. Son esclavos de su propio negocio o práctica. Han comprado un trabajo, no un negocio. Las personas del cuadrante D piensan de manera completamente diferente. Buscan construir sistemas. Su pregunta es: ¿cómo puedo crear algo que funcione sin mí? Los verdaderos dueños de negocio construyen equipos, crean procesos, desarrollan sistemas de marketing y ventas que funcionan automáticamente. Pueden irse de vacaciones por 3 meses y su negocio no solo continúa, sino que prospera. Finalmente, las personas del cuadrante I han alcanzado el nivel más alto de sofisticación financiera. Entienden que el dinero puede generar más dinero. No trabajan por dinero, el dinero trabaja para ellos 24 horas al día. Invierten en acciones, bonos, bienes raíces, negocios, commodities. Entienden el flujo de efectivo, el retorno sobre inversión, la relación riesgo-recompensa. Capítulo 3. ¿Por qué la gente prefiere la seguridad a la libertad? Este es uno de los capítulos más psicológicamente profundos del libro. Kiyosaki explora las razones emocionales y psicológicas por las cuales la mayoría de las personas permanecen en el lado izquierdo del cuadrante toda su vida, incluso cuando no son felices ahí. El miedo es la respuesta principal. Miedo a perder dinero, miedo al fracaso, miedo a la crítica de otros, miedo a lo desconocido. Este miedo está profundamente arraigado en nuestra educación y en nuestra cultura. Desde niños, nos enseñan que equivocarse es malo, que el fracaso es vergonzoso, que debemos evitar el riesgo a toda costa. Kiyosaki contrasta esto con la mentalidad necesaria para el lado derecho del cuadrante, donde el fracaso es visto como parte esencial del proceso de aprendizaje. Los empresarios exitosos han fracasado múltiples veces antes de tener éxito. Los inversionistas sofisticados han perdido dinero aprendiendo antes de ganar consistentemente. El fracaso no es el enemigo, la falta de educación financiera y el miedo a intentar son los verdaderos enemigos. Otro factor fundamental es el condicionamiento social. Nuestros padres, maestros, amigos, todos nos dicen que consigamos un buen trabajo. La sociedad celebra a los empleados de grandes corporaciones, a los profesionales con títulos avanzados. Hay presión social tremenda para conformarse, para seguir el camino tradicional. Desviarse de ese camino genera crítica, cuestionamiento, incluso burla. Kiyosaki también discute el concepto de gratificación diferida versus gratificación inmediata. Las personas del lado izquierdo quieren seguridad ahora, quieren un cheque seguro hoy. Las personas del lado derecho están dispuestas a sacrificarse durante años, a invertir tiempo y dinero en su educación y en construir activos, porque entienden que la verdadera libertad viene después. Capítulo 4. Los 3 tipos de sistemas de negocio. Kiyosaki distingue entre 3 tipos fundamentales de sistemas de negocios, cada uno con ventajas y desventajas distintas. Esta comprensión es crucial para cualquiera que quiera moverse al cuadrante D. El primer tipo son las corporaciones tradicionales, donde el empresario construye todo desde cero. Esto puede incluir restaurantes, tiendas minoristas, empresas manufactureras, cualquier negocio donde se crea el sistema completo. La ventaja es el control total y el potencial de crecimiento ilimitado. La desventaja es que requiere capital significativo, experiencia empresarial, y el riesgo es muy alto. La mayoría de estos negocios fracasan en los primeros 5 años. El segundo tipo son las franquicias. Aquí el empresario compra un sistema probado que ya funciona. McDonald's es el ejemplo clásico. La ventaja es que el sistema ya está creado, probado y refinado. El soporte y entrenamiento están incluidos. La tasa de éxito es mucho más alta que crear un negocio desde cero. La desventaja es el costo inicial alto, las regalías continuas y menos libertad creativa. El tercer tipo son los negocios de mercadeo en red o network marketing. Kiyosaki es particularmente entusiasta sobre este modelo, aunque reconoce que es controversial. En este sistema, el emprendedor construye una red de distribuidores independientes.
La inversión inicial es mínima, el riesgo es bajo, y el potencial de crear ingreso residual es real. Más importante aún, estas empresas generalmente incluyen educación sobre ventas, liderazgo y mentalidad empresarial. La clave que Kiyosaki enfatiza es que cualquiera de estos tres caminos puede funcionar, pero cada uno requiere educación diferente, capital diferente y mentalidad diferente. Lo importante es elegir conscientemente y educarse profundamente en el camino elegido. Capítulo 5. Los 7 niveles de inversionistas. Este capítulo es fundamental para entender el cuadrante I. Kiyosaki describe 7 niveles de sofisticación en inversión, desde el más básico hasta el más avanzado. Nivel 0, los que no tienen nada para invertir. Estas personas gastan todo lo que ganan o más de lo que ganan. Viven de cheque en cheque. No tienen activos, solo pasivos. Su problema fundamental no es la falta de dinero, sino la falta de educación financiera y autodisciplina. Nivel 1, los ahorradores. Estas personas guardan dinero regularmente, usualmente en cuentas de ahorro que pagan intereses mínimos. El problema es que la inflación generalmente supera estos intereses, por lo que realmente están perdiendo poder adquisitivo con el tiempo. Nivel 2, los ahorradores inversionistas. Estas personas contribuyen a planes de retiro como 401k, compran fondos mutuos, quizás tienen algo en acciones. Delegan la responsabilidad de sus inversiones a administradores de fondos o asesores financieros. No entienden realmente en qué están invirtiendo. Nivel 3. Los inversionistas, soy demasiado ocupado. Estas personas son conscientes de la necesidad de invertir pero dicen que no tienen tiempo. No invierten activamente o invierten mal porque no dedican tiempo a su educación financiera. Nivel 4. Los inversionistas profesionales. Estas personas están comprometidas con su educación financiera. Leen libros, asisten a seminarios, estudian el mercado. Administran activamente su propio dinero. Entienden conceptos como flujo de efectivo, capitalización, análisis fundamental y técnico. Nivel 5. Los inversionistas sofisticados. Estas personas no solo administran su propio dinero hábilmente, sino que también pueden identificar excelentes oportunidades de inversión. Entienden estrategias complejas, apalancamiento, protección de activos, optimización fiscal. Nivel 6. Los capitalistas. Estos son los inversionistas más avanzados. Crean inversiones. Levantan capital para proyectos grandes. Juntan equipos de expertos para desarrollar negocios o proyectos inmobiliarios. No solo invierten dinero, crean oportunidades de inversión para otros. Kiyosaki enfatiza que todos comenzamos en el nivel 0 o 1, y que moverse a niveles superiores requiere educación continua y experiencia práctica. La buena noticia es que cualquiera puede subir de nivel si está dispuesto a aprender. Capítulo 6. Usted no puede ver el dinero con sus ojos. Este capítulo aborda un concepto profundo: el dinero realmente es invisible. Lo que vemos son símbolos del dinero, billetes, cheques, números en pantallas, pero el dinero real es una idea, un acuerdo, una manifestación de valor. Kiyosaki explica que las personas del lado izquierdo del cuadrante ven el dinero solo cuando lo tienen físicamente, cuando pueden tocarlo. Por eso buscan seguridad en cheques regulares. Las personas del lado derecho ven el dinero como flujo, como movimiento, como oportunidad. Un ejemplo poderoso que Kiyosaki utiliza es el de una propiedad en alquiler. La persona del cuadrante E ve una casa vieja que necesita reparaciones y ve problemas, gastos, riesgo. El inversionista sofisticado ve exactamente la misma propiedad y ve flujo de efectivo mensual, apreciación a largo plazo, deducciones fiscales, apalancamiento. Ven el dinero invisible que esa propiedad puede generar. Este concepto se extiende a los estados financieros. La mayoría de las personas no saben leer un estado financiero y, por lo tanto, no pueden ver la verdadera salud financiera de un negocio o inversión. Los inversionistas sofisticados pueden mirar un estado financiero y ver inmediatamente oportunidades, riesgos, fortalezas y debilidades. Kiyosaki argumenta que desarrollar la habilidad de ver el dinero invisible requiere educación financiera. Requiere entender conceptos como flujo de efectivo, retornos sobre inversión, capitalización, apalancamiento. Requiere entrenar tu mente para ver más allá de lo obvio. Segunda parte, sacar lo mejor de usted mismo. Capítulo 7. Convertirse en quien uno es.
Este capítulo marca una transición importante en el libro. Kiyosaki se aleja de la teoría y comienza a hablar sobre el proceso personal de transformación necesario para moverse del lado izquierdo al lado derecho del cuadrante. Él argumenta que la transición no es principalmente sobre dinero o habilidades técnicas, sino sobre identidad. Es sobre convertirte en una persona diferente. Las personas del cuadrante E se identifican como empleados. Su identidad está ligada a su trabajo, su empresa, su título. Las personas del lado derecho se identifican como empresarios, como inversionistas, como creadores de riqueza. Kiyosaki comparte su propia historia de transformación dolorosa. Después de dejar la marina, trabajó para Xerox durante varios años. Aunque era exitoso ahí, sabía que necesitaba desarrollar habilidades empresariales. Dejó su trabajo seguro para iniciar su primer negocio, que eventualmente fracasó. Este fracaso fue devastador emocionalmente y financieramente, pero fue también educativo invaluablemente. El punto crucial es que cada fracaso, cada desafío, cada dificultad fue parte del proceso de convertirse en quien necesitaba ser para tener éxito en el lado derecho del cuadrante. No puedes simplemente saltar de empleado a empresario exitoso sin transformación personal. Necesitas desarrollar nuevas habilidades, nueva mentalidad, nueva tolerancia al riesgo. Kiyosaki enfatiza que todos tenemos la capacidad de transformarnos, pero muchos nunca lo intentan porque tienen miedo o porque el dolor del cambio parece mayor que el dolor de quedarse donde están. Sin embargo, para aquellos dispuestos a comprometerse con el proceso, las recompensas son extraordinarias. Capítulo 8. ¿Cómo me vuelvo rico? La pregunta que todos hacen pero pocos entienden realmente. Kiyosaki dedica este capítulo a desmantelar mitos comunes sobre cómo volverse rico y a establecer principios reales de creación de riqueza. Primero, aclara que rico y adinerado no son lo mismo. Muchas personas parecen ricas, tienen casas grandes, autos lujosos, ropa cara, pero están profundamente endeudadas y a un cheque de distancia de la bancarrota. Rico significa tener activos que generan flujo de efectivo suficiente para cubrir tus gastos sin tener que trabajar. La fórmula básica para volverse rico, según Kiyosaki, es sorprendentemente simple: adquirir activos que generen ingreso pasivo. Un activo es cualquier cosa que pone dinero en tu bolsillo sin requerir tu trabajo activo. Esto puede incluir propiedades en alquiler, negocios que funcionan sin tu presencia, acciones que pagan dividendos, regalías de propiedad intelectual. Pero aquí viene el problema: la mayoría de las personas no saben la diferencia entre activos y pasivos. Creen que su casa es un activo cuando en realidad es un pasivo que les cuesta dinero cada mes. Creen que su auto es un activo cuando deprecia constantemente. Esta confusión fundamental sobre activos versus pasivos mantiene a la mayoría de las personas pobres toda su vida. Kiyosaki introduce el concepto de velocidad en la creación de riqueza. Algunas estrategias de inversión son lentas pero seguras, como invertir en fondos indexados durante décadas. Otras son más rápidas pero requieren más conocimiento, como invertir en bienes raíces o crear negocios. La velocidad que elijas depende de tu educación financiera, tu tolerancia al riesgo y tu situación personal. También discute la importancia del apalancamiento. Los ricos no se vuelven ricos trabajando duro, se vuelven ricos usando el dinero de otras personas, el tiempo de otras personas y el trabajo de otras personas. Usan deuda buena, deuda que adquiere activos, versus deuda mala, deuda que adquiere pasivos. Entienden cómo multiplicar sus esfuerzos a través de sistemas y personas. Capítulo 9. Sea el banco, no el banquero. Este capítulo presenta uno de los conceptos más poderosos del libro: el poder de la intermediación financiera y de posicionarse en el flujo del dinero, no como trabajador sino como proveedor de capital. Kiyosaki explica que los bancos se enriquecen no trabajando por dinero, sino siendo intermediarios del dinero. Toman depósitos pagando intereses bajos y prestan ese dinero cobrando intereses altos. La diferencia es su ganancia. No están trabajando físicamente por ese dinero, el dinero está trabajando para ellos. El mensaje es que podemos adoptar la misma mentalidad. En lugar de ser la persona que pide prestado para comprar una casa para vivir, podemos ser la persona que presta dinero para inversiones. En lugar de ser el empleado que necesita un préstamo, podemos ser el inversionista que financia negocios. Un ejemplo concreto que Kiyosaki da es el de las notas hipotecarias.
En lugar de comprar una casa con una hipoteca tradicional, un inversionista sofisticado puede comprar la hipoteca misma, convirtiéndose en el prestamista y recibiendo los pagos mensuales con intereses. Hay toda una industria de compra y venta de deuda que la mayoría de las personas desconoce completamente. Otro ejemplo es el financiamiento de negocios. En lugar de iniciar tu propio negocio desde cero con todo el riesgo que eso implica, puedes financiar los negocios de otros emprendedores a cambio de participación accionaria o pagos de intereses. Te conviertes en el banco, no en el banquero que trabaja largas horas. Kiyosaki también habla sobre el financiamiento de vendedor en bienes raíces, donde actúas como el banco para alguien que compra tu propiedad, generando flujo de efectivo a largo plazo con intereses. Estas estrategias requieren capital inicial y conocimiento, pero el retorno sobre inversión puede ser extraordinario. Tercera parte, cómo convertirse en un DEI exitoso. Capítulo 10, vaya pasito a pasito. Este capítulo es profundamente práctico y realista. Kiyosaki reconoce que la transición del lado izquierdo al lado derecho no ocurre de la noche a la mañana y que intentar hacerlo demasiado rápido puede ser desastroso. Él recomienda un enfoque gradual y medido. Primero, mantén tu trabajo actual mientras comienzas tu educación financiera. No renuncies precipitadamente. Usa tu ingreso actual como tu red de seguridad mientras aprendes y experimentas. Segundo, comienza pequeño. Si quieres invertir en bienes raíces, no compres un edificio de apartamentos de 20 unidades como tu primera inversión. Comienza con una casa pequeña, aprende el proceso, comete errores cuando las consecuencias son pequeñas. Si quieres iniciar un negocio, comienza con algo de medio tiempo que no requiera renunciar a tu trabajo inmediatamente. Tercero, busca mentores y educación. Lee libros vorazmente. Asiste a seminarios y talleres. Busca personas que ya están donde tú quieres estar y aprende de ellos. La educación es tu mejor inversión porque aumenta tu capacidad de ver oportunidades y disminuye tu riesgo. Cuarto, mide tu progreso no solo en dinero sino en aprendizaje. Los primeros negocios o inversiones pueden no ser muy rentables, pero si estás aprendiendo lecciones valiosas, son exitosos. Cada error es educación pagada. Kiyosaki comparte la historia de cómo él y su esposa Kim comenzaron prácticamente sin nada después del fracaso de su primer negocio. Durante años vivieron frugalmente mientras reconstruían, invertían pequeñas cantidades, aprendían constantemente. El progreso fue lento al principio, pero con el tiempo el efecto compuesto de sus activos crecientes comenzó a acelerarse. Quinto, ten paciencia pero sé consistente. El camino hacia la libertad financiera puede tomar años, incluso décadas. Pero si sigues dando pasos pequeños consistentes, eventualmente llegarás. La mayoría de las personas fallan no porque el camino no funcione, sino porque se rinden demasiado pronto. Los 7 pasos para encontrar su pista rápida financiera. Kiyosaki presenta un plan estructurado de 7 pasos específicos para acelerar tu camino hacia la libertad financiera. Estos pasos están diseñados para trabajarse secuencialmente, construyendo uno sobre otro. Capítulo 11. Paso 1. Es tiempo de atender su propio negocio. El primer paso es ocuparse de tu propio negocio, lo cual Kiyosaki distingue cuidadosamente de tu profesión. Tu profesión es lo que haces para ganar un cheque. Tu negocio es tu columna de activos, las cosas que posees que generan ingreso. La mayoría de las personas están tan ocupadas trabajando en su profesión que nunca atienden su negocio. Trabajan para hacer rico a su empleador, para pagar impuestos al gobierno, para pagar al banco su hipoteca. Nunca trabajan para sí mismos. Kiyosaki argumenta que debes comenzar a construir tu columna de activos inmediatamente, sin importar tu situación actual. Si eres empleado, está bien, pero en tu tiempo libre comienza a adquirir activos. Una pequeña propiedad de alquiler. Algunas acciones que pagan dividendos. Un pequeño negocio de medio tiempo. El concepto clave es pagar a ti mismo primero. Antes de pagar tus cuentas, antes de comprar cosas que quieres, aparta dinero para invertir en activos. Este concepto va contra todo lo que nos enseñaron, pero es fundamental para construir riqueza. Kiyosaki también enfatiza que tu negocio debe ser sobre activos reales, no sobre más trabajo. Conseguir un segundo empleo no es atender tu negocio, es simplemente más trabajo en el cuadrante E. Atender tu negocio significa adquirir activos que eventualmente trabajarán para ti.
Capítulo 12. Paso 2. Asuma el control de su flujo de efectivo. El segundo paso es entender y controlar meticulosamente tu flujo de efectivo personal. La mayoría de las personas no tienen idea de a dónde va su dinero cada mes. Gastan impulsivamente, usan tarjetas de crédito sin pensar, y al final del mes se preguntan por qué no les queda nada. Kiyosaki recomienda crear un estado financiero personal simple, una lista de tus ingresos, tus gastos, tus activos y tus pasivos. Actualízalo mensualmente. Esta herramienta simple te dará claridad increíble sobre tu situación financiera real. El objetivo es hacer que la brecha entre tus ingresos y tus gastos sea cada vez más grande. Hay dos maneras de hacer esto: aumentar ingresos o disminuir gastos. Idealmente, haces ambos. Cada peso ahorrado puede invertirse en activos que generarán más ingresos. Un concepto crítico aquí es distinguir entre buenos gastos y malos gastos. Los malos gastos son aquellos que compran pasivos o consumo inmediato que no genera valor futuro. Los buenos gastos son inversiones en educación, en activos, en herramientas que aumentarán tus ingresos futuros. Kiyosaki también habla sobre el peligro de la deuda mala. La deuda de tarjetas de crédito para comprar ropa, electrónicos, vacaciones, está matando financieramente a millones de personas. La deuda buena, por otro lado, es aquella que adquiere activos que generan más flujo de efectivo que el costo del servicio de la deuda. Capítulo 13. Paso 3. Conozca la diferencia entre riesgo y riesgoso. El tercer paso aborda uno de los malentendidos más grandes sobre el dinero y las inversiones: la naturaleza del riesgo. La mayoría de las personas creen que invertir es riesgoso y que tener un empleo es seguro. Kiyosaki argumenta que la verdad es exactamente lo opuesto. El riesgo real no está en la inversión misma, sino en el inversionista. Una persona sin educación financiera que invierte en el mercado de valores es muy riesgosa. Una persona educada que entiende análisis fundamental, tendencias del mercado y gestión de riesgo no está siendo riesgosa, está siendo estratégica. Del mismo modo, depender completamente de un empleador para tu seguridad financiera es tremendamente riesgoso. Un cambio corporativo, una recesión económica, la automatización de tu puesto, y de repente tu seguridad desaparece. No tienes control sobre estas variables. Kiyosaki introduce el concepto de diferentes tipos de riesgo. Existe riesgo de mercado, riesgo de inflación, riesgo de tasa de interés, riesgo político, riesgo de obsolescencia. Los inversionistas sofisticados entienden estos riesgos y desarrollan estrategias para mitigarlos o beneficiarse de ellos. También habla sobre cómo las personas del lado izquierdo del cuadrante intentan eliminar el riesgo completamente, lo cual es imposible. Las personas del lado derecho aprenden a gestionar el riesgo, a evaluarlo objetivamente, a tomar riesgos calculados donde el potencial de recompensa justifica el riesgo. Un punto crucial es que la educación financiera reduce dramáticamente el riesgo. Entre más sabes, menos riesgosas se vuelven las inversiones. Por eso Kiyosaki insiste tanto en invertir primero en tu educación antes que en cualquier inversión específica. Capítulo 14. Paso 4. Decida qué tipo de inversionista quieres ser. El cuarto paso requiere una decisión consciente sobre qué tipo de inversionista quieres convertirte. No todos los inversionistas son iguales, y diferentes tipos de inversión requieren diferentes niveles de educación, compromiso de tiempo y capital. Kiyosaki identifica varios arquetipos de inversionistas. Están los inversionistas pasivos, que invierten en fondos mutuos o ETFs y básicamente delegan todas las decisiones a administradores profesionales. Esto requiere mínima educación financiera pero también genera rendimientos promedio o por debajo del promedio después de comisiones. Luego están los inversionistas activos, que investigan personalmente sus inversiones, toman decisiones informadas sobre acciones individuales, bonos, bienes raíces. Estos inversionistas dedican tiempo significativo a su educación y al análisis de oportunidades. Los rendimientos potenciales son mucho mayores, pero también lo es el compromiso requerido. Están los inversionistas en bienes raíces, quienes se especializan en propiedades que generan flujo de efectivo. Esto requiere entender mercados locales, financiamiento, gestión de propiedades, leyes de arrendamiento. El flujo de efectivo mensual y las ventajas fiscales pueden ser excepcionales. Están los inversionistas en negocios, quienes invierten capital en empresas de otros o crean sus propios negocios.
Esto requiere entender modelos de negocio, gestión, marketing, finanzas corporativas. El potencial de crecimiento es ilimitado, pero también lo es la complejidad. Kiyosaki enfatiza que no hay una respuesta correcta, diferentes estrategias funcionan para diferentes personas basándose en sus intereses, habilidades, capital disponible y objetivos. Lo importante es elegir conscientemente y luego educarte profundamente en esa área específica. Capítulo 15, Paso 5, busque mentores. El quinto paso es absolutamente crucial, encontrar mentores que ya han logrado lo que tú quieres lograr. Kiyosaki atribuye gran parte de su éxito a tener buenos mentores en diferentes etapas de su vida, particularmente su padre rico. Un mentor puede ahorrarte años de errores costosos. Alguien que ya ha navegado el camino puede guiarte, advertirte sobre trampas comunes, darte consejos basados en experiencia real. El valor de un buen mentor es incalculable. Pero Kiyosaki también advierte sobre los falsos mentores. No busques consejos financieros de personas que no son financieramente exitosas. No pidas consejos sobre bienes raíces a alguien que nunca ha invertido en bienes raíces. Parece obvio, pero la mayoría de las personas pide consejo financiero a amigos, familiares o asesores financieros que están tan atrapados en el lado izquierdo del cuadrante como ellos. Kiyosaki sugiere varias estrategias para encontrar mentores. Primero, identifica a personas que están donde tú quieres estar. Si quieres invertir en bienes raíces, encuentra inversionistas exitosos en tu área. Si quieres crear un negocio, encuentra empresarios exitosos. Segundo, ofrece valor a cambio. Los mentores exitosos son personas ocupadas, necesitas darles una razón para invertir tiempo en ti. Ofrece trabajar gratis, ofrece ayudar con proyectos, ofrece tu tiempo y energía. Tercero, no esperes que un solo mentor tenga todas las respuestas. Kiyosaki ha tenido diferentes mentores para diferentes áreas, uno para bienes raíces, otro para negocios, otro para inversiones en acciones. Cada experto le enseñó su especialidad. También habla sobre la importancia de los grupos Mastermind, donde te rodeas de personas con mentalidad similar que están en el mismo camino hacia la libertad financiera. Estos grupos proporcionan apoyo, responsabilidad, ideas y contactos. Napoleón Hill escribió extensamente sobre el poder de los grupos Mastermind, y Kiyosaki confirma su valor desde su experiencia personal. Finalmente, Kiyosaki enfatiza que debes ser un estudiante humilde. Muchas personas buscan mentores pero luego argumentan, hacen excusas o creen que saben más. Si vas a buscar un mentor, necesitas estar dispuesto a escuchar, aprender, y más importante, implementar lo que te enseñan. Capítulo 16, Paso 6, convierta la desilusión en su fortaleza. El sexto paso aborda algo que todos enfrentamos pero pocos discuten honestamente, la desilusión, el fracaso, el rechazo y cómo estos pueden convertirse en tu mayor fortaleza en el camino hacia el éxito financiero. Kiyosaki es brutalmente honesto sobre sus propios fracasos. Su primer negocio después de dejar Xerox, una empresa que fabricaba carteras de nylon y velcro para surfistas, fue un éxito inicial tremendo pero eventualmente colapsó debido a problemas de manufactura y gestión. Perdió todo. Se sintió devastado, avergonzado, fracasado. Pero ese fracaso le enseñó lecciones que ninguna escuela de negocios podría haberle enseñado. Aprendió sobre manufactura, sobre gestión de inventario, sobre flujo de efectivo, sobre la importancia de contratar a las personas correctas. Pagó por esta educación con su propio dinero y dolor, lo que hizo que las lecciones fueran inolvidables. Kiyosaki explica que la diferencia entre personas exitosas y no exitosas no es que las exitosas no fallen, es que las exitosas aprenden de sus fracasos y continúan. Las personas no exitosas dejan que un fracaso los defina y los detenga permanentemente. Él introduce el concepto de fracasar hacia adelante. Cada fracaso te enseña algo valioso si estás dispuesto a aprender. Cada rechazo te hace más fuerte, más resiliente. Cada desilusión te prepara para el próximo nivel de desafío. También habla sobre la desilusión con los sistemas tradicionales. Muchas personas se sienten desilusionadas cuando descubren que trabajar duro en un empleo no conduce necesariamente a la libertad financiera, que las pensiones no son tan seguras como prometían, que el sistema educativo no enseña alfabetización financiera real. Esta desilusión puede convertirse en motivación poderosa para tomar un camino diferente. Kiyosaki aconseja usar la desilusión, el enojo y la frustración como combustible.
Cuando estés frustrado con tu situación financiera, no te quedes en la frustración, conviértela en acción. Cuando estés desilusionado con los resultados de seguir el camino tradicional, usa esa desilusión como motivación para educarte y tomar un camino diferente. Finalmente, habla sobre la importancia de la mentalidad de crecimiento. Carol Dweck acuñó este término más tarde, pero Kiyosaki describe exactamente este concepto: la creencia de que tus habilidades pueden desarrollarse a través de dedicación y trabajo duro. Las personas con mentalidad fija creen que sus talentos son innatos e inmutables. Las personas con mentalidad de crecimiento creen que pueden aprender cualquier cosa si están dispuestas a hacer el esfuerzo. Capítulo 17, Paso 7, El poder de la fe. El séptimo y final paso es quizás el más difícil de cuantificar pero el más importante: el poder de la fe. No necesariamente fe religiosa, aunque para algunos puede incluir eso, sino fe en ti mismo, fe en tu capacidad de aprender y crecer, fe en que el camino funciona si tú trabajas el camino. Kiyosaki explica que cuando comenzó su transición del lado izquierdo al lado derecho del cuadrante, no tenía garantías. No sabía con certeza que funcionaría. Tuvo que dar saltos de fe, tuvo que creer que su educación y esfuerzo eventualmente darían frutos, incluso cuando la evidencia inmediata parecía lo contrario. Él contrasta esto con la mentalidad del cuadrante E, donde las personas quieren garantías antes de actuar. Quieren saber exactamente cuánto ganarán, exactamente cuánto tiempo tomará, exactamente qué sucederá. Esta necesidad de certeza los mantiene paralizados. La vida empresarial e inversora no ofrece tales garantías, requiere fe y acción a pesar de la incertidumbre. Kiyosaki también habla sobre la fe en tiempos difíciles. Habrá momentos en tu camino hacia la libertad financiera donde todo parezca ir mal. Inversiones que pierden dinero, negocios que luchan, años donde no ves progreso. En estos momentos, la fe es lo que te mantiene adelante. La fe de que estás aprendiendo, de que estás creciendo, de que cada desafío te está preparando para el éxito futuro. Un concepto relacionado es la visualización y el pensamiento positivo. Kiyosaki admite que esto puede sonar New Age o poco práctico, pero insiste en que la mentalidad es fundamental. Si constantemente te dices a ti mismo que no puedes, que es demasiado difícil, que no eres lo suficientemente inteligente, entonces garantizas tu fracaso. Si mantienes una visión clara de dónde quieres estar y crees que puedes llegar ahí, tus acciones se alinearán naturalmente con esa visión. También discute la importancia de rodearte de personas que comparten tu fe en las posibilidades. Si todas las personas a tu alrededor son negativas, cínicas, y constantemente te dicen que tus sueños son imposibles, será extremadamente difícil mantener tu fe. Necesitas rodearte de personas que creen en las mismas posibilidades que tú, que están en el mismo camino, que pueden animarte en tiempos difíciles. Finalmente, Kiyosaki enfatiza que la fe debe estar equilibrada con acción. No es suficiente simplemente creer y esperar que las cosas mejoren. Debes combinar fe con educación constante, con acción persistente, con ajustes basados en resultados. La fe sin acción es ilusión, la acción sin fe es desesperación. Necesitas ambas. Capítulo 18. En resumen, este capítulo final sintetiza todo lo que Kiyosaki ha enseñado a lo largo del libro y ofrece reflexiones finales sobre el viaje hacia la libertad financiera. Kiyosaki reitera que el cuadrante del flujo de dinero no es sobre juzgar qué es mejor o peor, sino sobre entender que existen opciones. Algunas personas están genuinamente felices como empleados o autoempleados, y eso está perfectamente bien. El problema es que la mayoría de las personas están en el lado izquierdo no por elección consciente, sino por condicionamiento y falta de educación sobre otras opciones. Él repasa los principios fundamentales, la diferencia entre trabajar por dinero y hacer que el dinero trabaje para ti, la importancia de adquirir activos en lugar de pasivos, el poder del flujo de efectivo sobre las ganancias de capital, la necesidad de educación financiera constante, el valor de los mentores, la importancia de comenzar pequeño pero comenzar ahora. Kiyosaki también aborda honestamente los sacrificios requeridos. Moverse del lado izquierdo al lado derecho no es fácil. Requiere tiempo, esfuerzo, educación, tolerancia al fracaso, y a menudo requiere sacrificar gratificación inmediata por libertad futura. Necesitas estar dispuesto a vivir por debajo de tus medios mientras construyes tus activos. Necesitas estar dispuesto a estudiar cuando otros están viendo televisión.
Necesitas estar dispuesto a arriesgar cuando otros buscan seguridad. Pero las recompensas, argumenta, valen absolutamente el esfuerzo. La libertad de no depender de un cheque de pago. La libertad de perseguir tus pasiones sin preocuparte por dinero. La libertad de pasar tiempo con tu familia cuando quieras. La libertad de contribuir a causas que te importan. La libertad de vivir la vida en tus propios términos. Kiyosaki concluye con un llamado a la acción personal. No esperes que el gobierno te salve. No esperes que tu empleador cuide de ti. No esperes que las cosas mejoren mágicamente. Toma responsabilidad de tu educación financiera. Toma responsabilidad de tu futuro. Comienza hoy, comienza pequeño, pero comienza. Él reconoce que no todos sus lectores tomarán acción. Estadísticamente, la mayoría leerá el libro, asentirá en acuerdo, quizás se sienta inspirado temporalmente, pero luego volverá a sus viejos patrones. Pero para aquellos que sí tomen acción, que se comprometan con el proceso, que inviertan en su educación y comiencen a construir activos, el libro puede ser el catalizador que cambie sus vidas completamente. Reflexiones finales sobre el legado del libro. El cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki ha tenido un impacto profundo en millones de personas alrededor del mundo desde su publicación. No es solo un libro sobre finanzas, es un libro sobre libertad, sobre opciones, sobre tomar control de tu propio destino. Lo que hace revolucionario este libro es su énfasis en la educación financiera como el verdadero camino hacia la riqueza. Kiyosaki desmantela el mito de que necesitas dinero para hacer dinero, y establece que lo que realmente necesitas es educación financiera. Con suficiente conocimiento, puedes encontrar oportunidades donde otros ven problemas, puedes crear valor donde otros no ven nada, puedes construir riqueza desde casi cualquier punto de partida.